Mi hija escondió el pastel y me dijo, «Los diabéticos no tienen postre». Como si mis 68 años de amor y sacrificio no valieran ni una rebanada de dulce en mi propio cumpleaños. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Eustolia Ramírez y vivo en una casita de adobe en la colonia San Ángel de Ciudad de México, donde cada mañana el aroma del café de olla se mezcla con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Tengo 68 años y una diabetes que controlo con pastillas baratas y mucha oración. Mis manos, curtidas por décadas de limpiar casas ajenas y coser hasta altas horas, todavía tiemblan cuando abro mi Biblia desgastada cada amanecer. Esta mañana, como todas, me levanté a las 5. Encendí mi veladora de la Virgen de Guadalupe. Besé la cruz que cuelga de mi cuello, la misma que mi madre me dio antes de morir, y abrí las sagradas escrituras en Salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, susurré con voz quebrada, sin imaginar cuán proféticos serían esas palabras ese día. El vestido azul marino que elegí para mi cumpleaños había sido mi mejor traje por 5 años. Lo planché con cuidado, como si fuera seda francesa, porque sabía que mi hija Aldara notaría cada arruga, cada hilo suelto. Ella siempre notaba lo que estaba mal en mí. El camión urbano hacia su casa en Polanco me costó 20 pesos que saqué de mi alcancía de barro, la misma donde guardaba monedas para el diezmo dominical. Durante el trayecto de 1 hora, mirando las casas elegantes por la ventanilla empañada, recordé cada cumpleaños de Aldara, las piñatas que cosí a mano, los pasteles que encargué fiado, los vestidos que me desvelé haciendo. 42 años de festejar cada una de sus alegrías, y hoy solo pedía una cosa, que me tratara como su madre, no como una carga. Aldara abrió la puerta de su casa de 2 pisos con jardín impecable, vestida con un conjunto que costaba más que mi renta de 3 meses. Sus ojos evitaron los míos mientras me daba un abrazo frío, de esos que se dan por compromiso social. «Llegas temprano, mamá. Apenas estamos preparando». Su casa olía a limpiador de pisos caros y a flores artificiales. Todo perfecto, todo calculado, todo sin alma. Me senté en la sala donde nunca me sentía cómoda, donde los cojines blancos parecían acusarme de ser demasiado pobre, demasiado vieja, demasiado inconveniente para semejante elegancia. Mi yerno Roberto me saludó con cortesía distante mientras mi nieto Sebastián, de 18 años, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Era como ser un fantasma en mi propia familia. La comida estuvo deliciosa. Pollo en salsa de vino blanco, ensalada con ingredientes que no reconocía, pan artesanal que sabía a dinero. Todos conversaron sobre viajes, sobre inversiones, sobre una vida en la que yo no tenía lugar. Yo comí en silencio, agradeciendo cada bocado a Dios, preguntándome cuándo había dejado de ser la matriarca para convertirme en la invitada incómoda. Después de la cena, cuando vi que traían café en tazas de porcelana fina, mi corazón se llenó de expectativa. Era mi cumpleaños. Había pastel. Tenía que haberlo. ¿Y el pastel, mija?, pregunté con la inocencia de una niña esperando su regalo de Reyes. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Aldara intercambió una mirada con Roberto. Esa mirada que se da entre esposos cuando la suegra dice algo vergonzoso. «Lo escondí, mamá», dijo con una sonrisa que me atravesó el pecho como cuchillo. «Los diabéticos no tienen postre. No seas dramática». Mi nieto soltó una risita burlona. Roberto siguió tomando su café como si nada hubiera pasado. ¿Y yo? Yo sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. 68 años, 42 de ser madre. Una vida entera de privarme de mis propios gustos para dárselos a ella. Y ahora me negaba un pedazo de pastel en mi cumpleaños, tratándome como si fuera una niña desobediente, como si mis años no merecieran ni la dignidad de decidir qué comer. «Pero es mi cumpleaños, Aldara», susurré, sintiendo cómo las lágrimas luchaban por salir. «Mamá, tienes diabetes.
es por tu bien. Deberías agradecerme que cuide tu salud. Agradecerle. Como si esconder mi alegría fuera un acto de amor. Como si negarme el derecho de celebrar mi propia vida fuera una bendición disfrazada. Me quedé ahí sentada, con las manos temblorosas sobre el regazo, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se rompía para siempre. No era solo el pastel, era el desprecio. Era la manera en que me había convertido en un estorbo para la hija que crié con tanto amor. Esa noche regresé a mi casita en silencio, cargando una bolsa con sobras de comida que Aldara me había dado, para que no cocines tanto. Como si fuera una limosnera, como si mi dignidad fuera negociable a cambio de un plato de sobras frías. Me senté frente a mi altar casero, donde la imagen de Jesús crucificado me miraba con ojos llenos de compasión. Encendí mi veladora, tomé mi rosario entre mis manos arrugadas y comencé a orar. Señor Jesús, susurré entre lágrimas, ¿por qué duele tanto amar? ¿Por qué la hija que parí con dolor ahora me trata como si fuera su penitencia? El silencio de Dios esa noche fue ensordecedor. Las semanas siguientes al cumpleaños fueron como caminar descalzas sobre vidrios rotos. Cada vez que recordaba las palabras de Aldara, los diabéticos no tienen postre, sentía una punzada en el pecho que me dejaba sin aire. Pero era más que eso. Era recordar todos los años que había vivido únicamente para ella, creyendo que el amor de madre era suficiente para construir un puente que nunca se rompería. Me senté en mi mecedora de mimbre, la misma donde había arrullado a Aldara cuando era bebé, y abrí el álbum de fotografías que guardaba en mi cómoda vieja. Las páginas amarillentas contaban una historia que solo yo recordaba con dolor y orgullo a la vez. Ahí estaba la foto de cuando Aldara tenía 7 años, vestida como princesa para su festival escolar. Yo había cosido ese vestido durante 3 noches seguidas, picándome los dedos con la aguja, usando el dinero que había ahorrado vendiendo tamales en la esquina de Insurgentes. Mi esposo Ramiro trabajaba de albañil, pero su salario apenas alcanzaba para la renta y la comida. Los lujos para nuestra hija salían de mis madrugadas de costura y mis tardes de lavar ropa ajena. Pasé la página y encontré la foto de su graduación de preparatoria. Yo estaba ahí, con mi único vestido bueno, el mismo que usé en mi boda, aplaudiendo mientras ella recibía su diploma. Detrás de esa sonrisa, había días trabajando como empleada doméstica en las lomas de Chapultepec, limpiando baños de mármol y cocinando platillos caros que nunca podía permitirme probar. Todo para pagarle la escuela privada que ella quería, la misma donde se hacía amiga de niñas ricas que la avergonzaban de su madre la sirvienta. Señor Jesús, susurré acariciando la fotografía. ¿Cuándo se volvió tan difícil ser madre? Recordé vívidamente el día que Aldara cumplió 15 años. Había soñado con una fiesta grande como las de las telenovelas, con vestido de princesa y mariachi. Yo sabía que no teníamos dinero para eso, pero no podía ver la decepción en sus ojos. Durante meses me levanté a las 4 de la mañana para hacer pan dulce que vendía en el metro chabacano. Mis manos se llenaron de callos, mis pies se hincharon de tanto caminar, pero logré reunir el dinero. Su fiesta fue hermosa. Ella estaba radiante en su vestido rosa, que pagué a 12 meses sin intereses, bailando el vals con su papá mientras yo servía a los invitados con una sonrisa que me dolía en el alma. Esa noche, cuando todos se fueron, encontré a Aldara llorando en su cuarto. ¿Qué te pasa, mija? ¿No te gustó tu fiesta? Mamá, ¿por qué no pudimos hacer la fiesta en un salón como las demás niñas? ¿Por qué tuvimos que hacerla aquí en el patio? Sus palabras me partieron el corazón, no por gratitud, sino porque entendí que mi hija ya había aprendido a medir el amor en pesos y centavos, en apariencias que yo nunca podría darle. Los años de la universidad fueron aún más duros. Aldara estudió administración en una escuela cara de Santa Fe. Yo trabajaba de día limpiando oficinas y de noche cuidando a doña Carmen, una anciana que vivía en la Roma Norte. Dormía 3 horas diarias, pero veía cómo mi hija se transformaba en una mujer educada, sofisticada, que hablaba de cosas que yo no entendía. Cuando se graduó, no me invitó a la ceremonia. «Es que vas a desentonar, mamá. Todas las demás mamás van vestidas muy elegante». Me quedé en casa ese día, viendo la ceremonia por Facebook en el teléfono prestado de mi vecina, doña Esperanza. Lloré de orgullo cuando dijeron su nombre.
pero también lloré porque ya no era suficientemente buena para estar a su lado en sus momentos importantes. Después vino Roberto, su esposo, un hombre educado, con buen trabajo, que la veía como el premio que se merecía por ser exitoso. La primera vez que lo llevó a casa, noté cómo miró nuestro hogar humilde con disimulado desprecio, cómo evitó sentarse en nuestros muebles viejos, y cómo rechazó cortésmente el agua de Jamaica que le ofrecí en mi mejor vaso. La boda fue otro golpe al corazón. Se casaron por la iglesia en una ceremonia íntima, según dijeron. Íntima significaba que no había lugar para los familiares pobres que podían arruinar las fotografías elegantes. Yo fui, por supuesto, pero me sentaron hasta atrás, vestida con un traje que me prestó mi comadre Luz, sintiéndome como una intrusa en la boda de mi propia hija. Durante la recepción en un jardín de Coyoacán que costaba más que mi sueldo de un año, escuché a Roberto presentarme a sus amigos. Ella es Eustolia, la mamá de Aldara. Trabajó mucho para darle educación a mi esposa. Trabajé mucho, como si fuera un dato curioso, una anécdota para demostrar que mi hija había superado sus orígenes humildes. No era la mujer que sacrificó su juventud por el futuro de su hija. Era simplemente alguien que trabajó mucho. Cuando nació mi nieto Sebastián, pensé que las cosas cambiarían. Un bebé trae bendiciones, une a las familias, crea nuevos lazos de amor. Me ofrecí para cuidarlo mientras Aldara trabajaba, como habían hecho todas las abuelas de mi familia. Pero ella contrató a una nana profesional. No es que no confíe en ti, mamá, pero necesito a alguien con preparación moderna, alguien que sepa de estimulación temprana y nutrición infantil. Yo, que había criado a mi hija sola cuando Ramiro murió de un infarto a los 50, ya no era suficientemente buena para cuidar a mi propio nieto. Los domingos me permitía visitarlos. Llegaba con dulces típicos del mercado de Xochimilco, cocadas, palanquetas, dulce de camote, y veía cómo Aldara los tiraba a la basura apenas yo me iba. Sebastián no come azúcar procesada, mamá. Le damos solo fruta orgánica. Mi nieto crecía llamándome señora Eustolia en lugar de abuela, como si fuera una empleada más de la casa, alguien que venía de visita por compromiso familiar. Las noches se volvieron mi refugio y mi tormento. Me arrodillaba frente a mi altar casero, donde tenía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que me había regalado mi madre, y derramaba mi alma en oración. Dios mío, ¿me equivoqué al amarla tanto? ¿Fue un pecado darle todo lo que yo nunca tuve? ¿Por qué se avergüenza de la mujer que se mató trabajando para que ella tuviera un futuro mejor? Leía las Escrituras buscando respuestas. Honra a tu padre y a tu madre, decía el mandamiento. Pero, ¿qué pasa cuando los hijos olvidan ese mandato? ¿Qué hace una madre cuando el amor se vuelve una carga para quienes más ama? Algunas noches, cuando el dolor era insoportable, tomaba mi rosario entre mis manos temblorosas y rezaba hasta quedarme dormida en la mecedora. Le pedía a la Virgen María, que también sufrió viendo sufrir a su hijo, que me diera fuerzas para seguir amando sin esperar amor a cambio. Pero en lo más profundo de mi corazón, una pregunta me carcomía como un gusano en fruta podrida. ¿Estaba Dios probando mi fe? ¿O simplemente me había olvidado? El silencio de los cielos se hacía más pesado cada noche, y yo comenzaba a preguntarme si mis oraciones llegaban a algún lado o se perdían en el vacío de mi soledad. Los meses después de mi cumpleaños fueron como vivir en una casa que se desploma lentamente. Cada día traía una nueva forma de sentirme invisible, innecesaria, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna. Aldara había cambiado mi número en su teléfono. Ya no aparecía como mamá, sino como Eustolia Ramírez, con mi apellido completo, como si fuera cualquier conocida de la agenda. Lo descubrí cuando vi su celular sobre la mesa durante una de mis visitas cada vez más espaciadas. El corazón se me encogió como papel quemado. Las llamadas telefónicas se volvieron frías, mecánicas, llenas de instrucciones médicas y reproches disfrazados de preocupación. Mamá, el doctor dice que tienes que caminar más. No puedes estar todo el día sentada viendo televisión. Pero, mija, yo camino. Voy al mercado, a la iglesia. Eso no cuenta. Necesitas ejercicio real. ¿Ya tomaste tus pastillas? ¿Ya checaste tu azúcar? No me digas que se te olvidó otra vez.
Su voz tenía el mismo tono que usaba con Sebastián cuando era pequeño y se portaba mal. Me hablaba como si fuera una niña desobediente que necesitaba supervisión constante. Ya no era su madre, era su paciente problemática. Las visitas dominicales se redujeron a una vez al mes, luego a cada 2 meses. Cuando yo preguntaba por qué, siempre tenía excusas perfectamente razonables. Es que Sebastián tiene torneo de tenis. Roberto y yo tenemos una cena de trabajo. Necesitamos tiempo en familia, mamá. ¿Tú entiendes? Tiempo en familia. Como si yo no fuera familia. Como si mis 68 años de existir no me dieran derecho a un lugar en su mesa dominical. Una tarde de octubre, cuando las primeras lluvias de la temporada golpeaban los cristales de mi ventana, decidí llamar a Aldara. Había estado sintiéndome extraña, con dolores en el pecho que me despertaban por las noches. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que mi hija me preguntara cómo estaba. Bueno, contestó con voz impaciente. Hola, mija. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. Mamá, estoy ocupada. Roberto tiene clientes en casa y necesito atenderlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaba? Necesitaba que mi hija me amara. Necesitaba sentir que todavía importaba para alguien en este mundo. Necesitaba que alguien notara que estaba desapareciendo poco a poco. Nada importante, mija. Solo quería escuchar tu voz. Ay, mamá, no seas dramática. Hablamos la semana pasada. Fue hace 3 semanas, Aldara. Como sea. Después te hablo, ¿sí? Ahorita no puedo. Colgó antes de que pudiera decirle que la amaba. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el silencio que se había vuelto el sonido más familiar en mi vida. Afuera, la lluvia golpeaba más fuerte, como si el cielo estuviera llorando por mí. El domingo siguiente decidí ir a misa en la parroquia de San José, donde había llevado a Aldara a catecismo cuando era niña. Esperaba encontrar paz en la casa de Dios, pero hasta ahí me siguió la sensación de ser invisible. Después de la misa, las señoras se quedaron platicando en el atrio. Yo me acerqué tímidamente, esperando que alguien me incluyera en la conversación. ¿Cómo está su nieto, doña Carmen?, le preguntaba una señora a otra. Muy bien, gracias. Acaba de entrar a la universidad. Su mamá y yo lo llevamos a comprar todo lo que necesita. Sentí una punzada de envidia. Quería contar que yo también tenía un nieto, que Sebastián era inteligente y guapo, que estudiaba en una escuela cara, pero cuando abrí la boca, las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi nieto me trataba como a una extraña? ¿Que hacía meses que no sabía nada de él? ¿Y usted, doña Eustolia? ¿Cómo está su familia? Bien, bien. Mi hija está ocupada, trabajando mucho. Las señoras asintieron y siguieron con su conversación, sin preguntarme más. Yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo el viento frío de noviembre se metía por los huecos de mi reboz viejo. Una tarde de diciembre, mientras veía las noticias en mi televisión de 20 pulgadas que compramos Ramiro y yo hace 15 años, sonó mi teléfono. Era Aldara, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Mamá, necesito pedirte un favor. Mi corazón se aceleró. Hacía tanto que no me necesitaba para nada que cualquier petición me parecía una bendición. Dime, mija, lo que necesites. ¿Tienes guardados 10,000 pesos? Es que surgió un imprevisto y necesitamos dinero urgente. 10,000 pesos. Mis ahorros de emergencia. El dinero que había juntado vendiendo tamales en el Día de Muertos, cosiendo dobladillos para las vecinas, ahorrando peso por peso de mi pensión miserable. ¿Para qué lo necesitas, mija? Ay, mamá, no me interrogues. ¿Los tienes o no? Sí, pero... Perfecto. Mañana paso por ellos. Te lo devuelvo en 2 semanas, te prometo. Colgó sin darme tiempo de preguntar más. Yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de alegría y preocupación. Mi hija me había llamado. Me necesitaba. Tal vez esto significaba que las cosas podían mejorar entre nosotras. Al día siguiente, Aldara llegó en su coche nuevo, un BMW blanco que relucía bajo el sol de diciembre. Entró a mi casa como si tuviera prisa, mirando todo con esa expresión de disgusto que había perfeccionado a lo largo de los años. «Huele a humedad, mamá. Deberías abrir más las ventanas. Es que hace frío, mija. Ay, pero el aire viciado es peor que el frío».
Saqué mi lata de galletas donde guardaba mis billetes, contados y recontados 1000 veces. Le di el dinero con manos temblorosas, esperando que me dijera para qué lo necesitaba, que me contara qué problema tenía. Gracias, mamá. Te lo devuelvo en 2 semanas. ¿No quieres quedarte a tomar un cafecito? Hice empanadas de dulce, de esas que te gustaban. No puedo, tengo 1000 cosas que hacer. Después nos vemos. Se fue tan rápido como había llegado, dejando solo el eco de sus tacones sobre mis losetas despegadas y el olor de su perfume caro mezclado con la humedad de mi casa. 2 semanas se volvieron 2 meses. Cada vez que la llamaba para preguntarle por el dinero, tenía una excusa nueva. Se me olvidó por completo, mamá. Es que tú he estado súper ocupada. La próxima semana sin falta te lo doy. Ay, mamá, no seas majadero con el dinero. Tampoco es tanto. No era tanto. Para ella, que gastaba esa cantidad en una cena familiar. Para mí, que contaba cada peso para que me alcanzara hasta el fin de mes, era mi tranquilidad, mi seguridad, mi única protección contra las emergencias. Una noche de enero, mientras llovía torrencialmente y el agua se filtraba por el techo de lámina de mi cocina, puse una cubeta para recogerla y me senté a llorar. Era mi cumpleaños número 69 y nadie me había llamado. Ni siquiera Aldara. Tomé mi rosario entre mis manos arrugadas y comencé a rezar, pero las palabras se me atoraban entre los sollozos. Señor Jesús, ¿por qué permites que me traten así? ¿Qué hice mal? ¿Por qué la hija que amo más que a mi propia vida me trata como si fuera su enemiga? El goteo del techo era la única respuesta que recibía, gota tras gota, como las lágrimas que ya no podía contener. Me levanté y me vi en el espejo agrietado del baño. Una mujer vieja, con el pelo gris despeinado, los ojos hinchados de llorar, vestida con una bata desgastada que había sido azul, pero ya era de un color indefinible. ¿Era esa la mujer que había parido a Aldara? ¿La que había trabajado día y noche para darle un futuro mejor? Toqué mi reflejo con los dedos temblorosos. ¿Dónde quedó la Eustolia que luchaba por todo? ¿Cuándo me volví tan pequeña? Esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé dormida sin rezar. El rosario se me cayó de las manos y rodó por el suelo, como mi fe, que también parecía estar deshaciéndose pedazo por pedazo. El golpe que me despertó de mi letargo llegó una tarde de febrero, cuando el calor seco de Ciudad de México hacía que el aire temblara sobre el asfalto. Estaba regando mis geranios en el pequeño patio trasero de mi casa, cuando escuché voces en la calle. Reconocí inmediatamente la risa de Sebastián, mi nieto, pero sonaba diferente, más adulta, más confiada. Me asomé por la reja de herrería oxidada y lo vi parado en la esquina con 2 amigos de su edad, todos vestidos con ropa cara, cargando mochilas de marca que costaban más que mi pensión de 3 meses. Uno de ellos señaló hacia mi casa y dijo algo que no pude escuchar. Sebastián volteó, me vio espiando, y con una sonrisa burlona que me heló la sangre, respondió: «Ah, esa es la casa de mi abuela loca. Mi mamá dice que está medio chocha ya. No le hagan caso si lo saluda». Sus amigos se rieron. Uno añadió: «¿Y por qué no la meten a un asilo?» «Porque está muy terca. Dice que no se quiere mover de su casita mugrosa». Casita mugrosa. Las palabras me atravesaron como balas. Esta casa donde había criado a su madre, donde había cosido su ropa de bebé, donde había preparado sus comidas favoritas durante años. Esta casa que tal vez no era elegante como la suya, pero que estaba llena de amor y memorias sagradas. Me escondí detrás de la cortina de la cocina, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban las mejillas. Mi propio nieto, la extensión de mi sangre, hablaba de mí como si fuera una carga vergonzosa, un problema que resolver. Esa noche llamé a Aldara. Necesitaba saber si era cierto lo que había escuchado, si realmente habían estado hablando de meterme a un asilo. «¿Bueno?», contestó con su voz de siempre, fría y apurada. «Aldara, necesito hablar contigo. ¿Es cierto que quieres meterme a un asilo?» El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Quién te dijo eso?» Escuché a Sebastián hablando con sus amigos. «Ay, mamá, no fue así. Es solo que Roberto y yo hemos estado preocupados por ti. Vives sola, tienes diabetes,
Ya no estás tan joven. Tengo 69 años, Aldara. No estoy muriéndome, pero tampoco estás bien. Te olvidas de tomar tus medicinas. La casa se está cayendo a pedazos. Y francamente, creo que te haría bien tener compañía de gente de tu edad, gente de mi edad, como si fuera una especie en extinción que necesitaba ser preservada en un zoológico. Esta es mi casa, mija. Aquí nació tu papá, aquí naciste tú. No me voy a ir. Mamá, no seas terca. Los asilos de ahora son muy bonitos. Tienen actividades, enfermeras, comida saludable. ¿Y quién va a pagar eso? Porque yo con mi pensión no alcanzo. Otro silencio incómodo. Bueno, tendríamos que vender la casa para pagar la mensualidad del asilo. Ahí estaba. La verdad desnuda como un puñal. Querían vender mi casa, probablemente repartirse el dinero, y meterme en un lugar donde no fuera su problema cotidiano. ¿Vender la casa? ¿La casa de tu papá? Mamá, papá murió hace 20 años. Ya es hora de que dejes ir el pasado. Dejar ir el pasado. Como si los 30 años de memorias en estas 4 paredes fueran basura que se tira cuando estorba. No voy a vender mi casa, Aldara. Entonces, ¿cómo vas a mantenerte? Porque nosotros ya no podemos estar cuidándote todo el tiempo. Cuidándome, cuando hacía meses que no venían a verme, que no preguntaban si necesitaba algo, que me trataban como un mueble incómodo. Nunca les he pedido que me cuiden. Ay, mamá, siempre tan dramática. Después hablamos cuando estés más calmada. Colgó. Otra vez. Como si mis sentimientos fueran un berrinche de niña que se pasa solo. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Una chispa se había encendido en un lugar que creía muerto. Me levanté de mi mecedora, fui al altar de mi sala y encendí 2 veladoras. Una para San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, y otra para la Virgen de Guadalupe. Virgencita linda, susurré, arrodillándome sobre el suelo frío. Tú que fuiste madre, tú que sufriste viendo sufrir a tu hijo, dame fuerzas, no para odiarlos, sino para defenderme, no para vengarme, sino para recuperar mi dignidad. Al día siguiente, algo extraordinario pasó. Tocaron mi puerta a las 10 de la mañana. Era doña Esperanza, mi vecina de al lado, cargando una charola con pan dulce recién hecho. Buenos días, Eustolia. Vengo a invitarte un cafecito. Hacía años que no recibía una visita social. Nos sentamos en mi cocina humilde, y doña Esperanza me contó que su nieta estudiaba psicología y le había dicho algo que quería compartir conmigo. Mi Fernanda dice que cuando los hijos adultos tratan mal a sus papás, no es porque los papás sean malos, es porque los hijos tienen miedo de convertirse en lo que ven en sus papás, viejos, vulnerables, dependientes. Sus palabras me cayeron como agua fresca en tierra seca. ¿Tú crees que Aldara me trata mal porque tiene miedo? Creo que Aldara te trata mal porque puede hacerlo, porque tú se lo permites, comadre. Doña Esperanza tenía 82 años y 5 hijos. Todos la visitaban cada domingo. Todos contribuían para sus gastos. Todos la trataban con el respeto que se merece una matriarca. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Eustolia? Que yo nunca les enseñé a mis hijos que podían pisotearme. Desde chiquitos supieron que mamá se respeta, mamá se cuida y mamá no se toca. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza todo el día. ¿Era cierto que yo había enseñado a Aldara que podía maltratarme? ¿Que mi amor incondicional era una invitación a la crueldad? Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar sin rumbo fijo por mi colonia. San Ángel era un barrio que conocía como la palma de mi mano, pero hacía tanto que solo salía para lo necesario que había olvidado lo hermoso que podía ser simplemente observar la vida pasar. Me senté en una banca del jardín central, frente a la parroquia donde había bautizado a Aldara, y observé a las familias que paseaban. Había abuelas jugando con sus nietos, hijos llevando a sus papás del brazo con cariño genuino, familias enteras compartiendo helados y risas. Una señora mayor, elegantemente vestida, se sentó a mi lado. «Buenas tardes», me saludó con una sonrisa cálida. «Buenas tardes, señora. Soy Marta. Vengo aquí todos los días después de mi clase de aquaaeróbicos». ¿Aquaaeróbicos? ¿A su edad? ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene, señora Marta? 74, querida. ¿Y tú?
¿Cómo te llamas? Eustolia. Tengo 69. Eres una chamaca. Se rió. ¿Sabes qué? Te invito a mi clase mañana. Está padrísima. Y todas las señoras son muy buena onda. Me quedé sorprendida. ¿Alguien me estaba invitando a algo? ¿Sin pedirme dinero? ¿Sin hacerme sentir como una carga? No sé si pueda, señora Marta. No tengo carro. Y además, nada de peros. Te paso a recoger a las 9. ¿En qué calle vives? Le di mi dirección, y ella la anotó en una libretita rosa que sacó de su bolsa. Mañana te veo, Eustolia. Y no se te ocurra rajarte, ¿eh? Se fue caminando con paso firme, y yo me quedé en la banca sintiéndome como si acabara de ganar la lotería. Alguien quería mi compañía. Alguien me había visto como una persona, no como un problema. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de tortilla acompañada de frijoles refritos, sonó mi teléfono. Era Aldara, pero su voz sonaba diferente, nerviosa. Mamá, ¿estuviste platicando con los vecinos sobre nosotros? ¿Por qué preguntas eso? Porque doña Carmen, la de la tienda, le dijo a mi comadre Luisa que andas contando que queremos venderte la casa. El chisme de barrio. Más efectivo que cualquier periódico. Solo le comenté a doña Esperanza lo que me dijiste anoche. Mamá, esas son conversaciones privadas de familia. ¿Familia? La palabra me salió con más fuerza de la que esperaba. ¿Desde cuándo somos familia, Aldara? Porque yo ya no sé qué lugar ocupo en tu vida. Ay, mamá, no exageres. No estoy exagerando. Hoy me di cuenta de que tengo una vecina de 80 años que tiene más vida social que yo, y que mis propios familiares hablan de mí como si fuera una carga que hay que resolver. No es cierto. ¿No es cierto que Sebastián les dice a sus amigos que estoy loca? ¿No es cierto que quieren venderme la casa? ¿No es cierto que me tratan como si fuera una empleada molesta en lugar de la mujer que se mató trabajando para darles todo? Por primera vez en años, Aldara se quedó callada. Mañana voy a ir a una clase de agua aeróbicos, continué, sorprendiéndome de mi propia valentía. Y el domingo no voy a estar esperando su llamada. Si quieren verme, ya saben dónde vivo. Mamá. Y Aldara. Jesús nos enseñó a perdonar, pero también nos enseñó a tener dignidad. Ya es hora de que yo recuerde esa lección. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero era un temblor diferente. No era miedo, era poder. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que parecía haber sido lavado durante la noche. A las 9 en punto, como había prometido, Marta tocó mi puerta. Llegó en un tsuru verde agua lleno de calcomanías de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, manejado por su hijo menor, un hombre de unos 50 años que me saludó con genuino cariño. Buenos días, doña Eustolia. Mi mamá no ha parado de hablar de usted desde ayer. Me subí al carro con las piernas temblorosas, no por edad, sino por nervios. Hacía años que no iba a ningún lugar que no fuera el mercado, la farmacia o la iglesia, y definitivamente nunca había ido a hacer ejercicio en una alberca. ¿Trajiste traje de baño?, me preguntó Marta mientras su hijo manejaba por las calles empedradas de San Ángel. No tengo, señora Marta. Hace como 20 años que no me pongo uno. No te preocupes, en el centro deportivo venden. Y no me digas señora Marta, dime Marta a secas. Somos casi de la misma edad. El centro deportivo Tlalpan era un lugar que jamás imaginé que existiera. Tenía albercas enormes, canchas de tenis, jardines bien cuidados, y sobre todo, estaba lleno de gente de nuestra edad que se veía feliz, activa, viva. Marta me llevó a la tienda deportiva dentro del mismo centro. Los trajes de baño costaban lo que yo gastaba en comida en una semana, pero ella insistió, «Es una inversión en tu felicidad, Eustolia». ¿Cuánto vale eso? Mientras me probaba un traje de baño azul marino con florecitas blancas, me vi en el espejo del vestidor y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No por estar vieja o arrugada, sino porque había algo en mis ojos que no veía desde hacía años. Expectativa. La clase de agua aeróbicos fue una revelación. Éramos 12 mujeres, todas mayores de 60, todas riéndose y platicando como si fuéramos amigas de toda la vida. La instructora, una joven de unos 30 años, nos trataba con respeto pero también con exigencia. «Doña Eustolia, más fuerte. Esos brazos pueden más». Y tenía razón, podían más. Yo
podía más. Después del ejercicio, el grupo se sentó en las mesas del área de cafetería. Marta me presentó a todas. Había una exmaestra, una que había tenido una pollería, otra que había criado 8 hijos, una viuda como yo que había manejado sola un negocio de flores. Y todas vivimos solas, dijo Conchita, la de las flores. Pero no estamos solas, ¿verdad, muchachas? Todas se rieron. Tenían una hermandad que yo no sabía que existía. Un club secreto de mujeres que habían decidido que la tercera edad no era una sentencia de muerte social. ¿Sabes qué, Eustolia?, me dijo Rosa, la exmaestra. El lunes tenemos bingo en la casa de día del DIF. ¿Te animas? Casa de día. Bingo. Actividades sociales. Un mundo que había existido siempre a unas cuadras de mi casa y yo viviendo como ermitaña, esperando que mi familia me rescatara de una soledad que yo misma había construido. Sí, respondí sin dudarlo. Me animo. Esa tarde regresé a mi casa con energía que no sentía desde hacía años. Me bañé, me puse mi vestido azul favorito y me senté a planear mi semana. Por primera vez en décadas, tenía planes que no dependían de Aldara. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era ella, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Preocupación real. Mamá, ¿dónde anduviste? Te habló doña Carmen y le dijo que te habían visto subiendo a un carro. Fui a una clase de ejercicio. ¿Ejercicio? Mamá, tienes diabetes. No puedes estar haciendo ejercicio sin supervisión médica. La vieja Eustolia habría aceptado esa preocupación fingida. Se habría disculpado por salir sin permiso. Pero algo había cambiado en mí durante esas 3 horas en la alberca. Aldara, tengo diabetes. No estoy inválida. Y la instructora sabe perfectamente que tengo diabetes porque yo se lo dije. Pero... y otra cosa. Ya no voy a estar esperando que me llames los domingos. Si quieres verme, me hablas y coordinamos. Pero yo también tengo planes ahora. ¿Qué planes, mamá? El lunes tengo bingo. El miércoles otra clase de ejercicio. Y el sábado voy a ir al mercado de artesanías en Coyoacán con mis nuevas amigas. Silencio del otro lado. Podía imaginar la cara de Aldara, tratando de procesar que su mamá sumisa y predecible había desarrollado una vida social. Mamá, nada más no te vayas a meter en problemas. ¿Qué problemas me voy a meter jugando bingo con señoras de 70 años? No sé, pero... Aldara, ¿sabes cuántos años hace que no tengo amigas? ¿Cuánto tiempo hace que no platico con alguien que no sea para escuchar quejas sobre mi salud o mi casa? Yo no me quejo de ti, mamá. Hijita, cada vez que hablamos me regañas por algo. Que si tomé mis pastillas, que si comí mucha azúcar, que si la casa está sucia, que si estoy muy flaca o muy gorda. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento o qué sueños tengo? Otro silencio. Largo. No sabía que tenías... sueños. Y ahí estaba. Mi propia hija no podía concebir que yo, a los 69 años, todavía tuviera derecho a soñar. Pues sí tengo. Y voy a cumplirlos. Después de colgar, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y mi libreta vieja, donde antes anotaba las cuentas por pagar. Pero esta vez escribí algo diferente. Cosas que quiero hacer. Aprender a nadar bien. No solo ejercicio. Viajar a Xochimilco en trajinera. Ir al Ballet Folclórico de Bellas Artes. Conocer el Museo de Antropología. Aprender a usar Internet en la biblioteca. La lista se fue haciendo más larga. Décadas de deseos postergados salían de algún lugar profundo de mi alma donde los había enterrado bajo capas de sacrificio y abnegación. El lunes llegó como una bendición. Rosa pasó por mí en su auto. Un Platina rojo que manejaba con la confianza de una mujer que había criado 8 hijos y sobrevivido todo lo que la vida le había puesto enfrente. La casa de día del DIF era un edificio de gobierno modesto, pero lleno de vida. Había clases de manualidades, computación, baile y, por supuesto, el bingo de los lunes. ¿Primera vez?, me preguntó la coordinadora, una mujer joven de unos 40 años con una sonrisa genuina. Sí, me llamo Eustolia. Bienvenida, Eustolia. Aquí vas a estar muy a gusto. Las señoras son increíbles. Y tenía razón. Durante 3 horas, jugamos bingo, pero más que eso, platicamos. Compartimos historias,
Nos reímos de cosas que solo las mujeres de nuestra generación podíamos entender, y por primera vez en años, me sentí parte de algo, cuando canté Lotería y gané una canasta con productos de primera necesidad. Todas me aplaudieron como si hubiera ganado el premio mayor. Y en cierto modo, lo había hecho. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de verduras, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Bueno, doña Eustolia, habla Sebastián, mi nieto, llamándome por primera vez en... No recordaba cuánto tiempo. Sebastián, hijo, ¿cómo estás? Bien, abue. Oye, mi mamá me dijo que andas saliendo mucho. Solo quería... preguntarte si estás bien. Había algo en su voz que me sorprendió. ¿Preocupación real? ¿O curiosidad? Estoy muy bien, mijo. Mejor que en años. ¿En serio? Es que... Bueno, mi mamá dice que a lo mejor estás... como confundida. Confundida. La nueva palabra código para loca o senil. ¿Tú qué crees, Sebastián? ¿Crees que hacer ejercicio y tener amigas significa estar confundida? No, la verdad no. Suena normal. Entonces tu mamá está equivocada. ¿No crees? Una pausa larga. ¿Abue? ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mijo. ¿Por qué nunca me regañas como regaña mi mamá? ¿Por qué nunca me dices que hago las cosas mal? La pregunta me partió el corazón. Mi nieto de 18 años, criado en abundancia y oportunidades, se sentía regañado y criticado constantemente. Como yo. Porque tú no haces nada mal, Sebastián. Eres un muchacho bueno, inteligente, con toda la vida por delante. ¿Por qué te iba a regañar? No sé. Es que mi mamá siempre encuentra algo, que si mis calificaciones podrían ser mejores, que si mis amigos no le gustan, que si mi ropa está mal. Ay, mijo, tu mamá te ama mucho, pero a veces las personas que amamos mucho nos tratan mal porque saben que no nos vamos a ir. ¿Es por eso que te trata mal a ti también? La honestidad de los jóvenes. Tan directa, tan demoledora. Tal vez, mijo, pero ya no voy a permitir que me trate mal. Y tú tampoco deberías. ¿Cómo le hago para que pare? Dile que la amas, pero que también te respete. Y si no para, pon límites. Como yo estoy haciendo. ¿Me enseñas? Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Mi nieto me estaba pidiendo consejo, me estaba viendo como la abuela sabia, no como la anciana estorbosa. Claro que sí, mijo. Ven a verme este fin de semana y platicamos. ¿En serio? ¿No le digo a mi mamá? Dile, pero dile que vienes porque quieres, no porque ella te mandó. Después de colgar, me quedé mucho tiempo sentada en mi mecedora, mirando las estrellas por la ventana. Por primera vez en años, el mañana no me daba miedo. Tenía una vida que construir, nieto que aconsejar, y una dignidad que recuperar. Y todo había empezado con un traje de baño azul marino con florecitas blancas. El sábado llegó como había prometido Sebastián. A las 3 de la tarde tocó mi puerta, pero no llegó solo. Detrás de él venían Aldara y Roberto, con las caras más serias que les había visto en años. Mi nieto me miró con ojos de disculpa, y entendí inmediatamente que lo habían obligado a revelar nuestra conversación telefónica. Buenas tardes, dije, abriendo la puerta completamente pero sin invitarlos a pasar. No sabía que venían todos. Necesitamos hablar, mamá, dijo Aldara, empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. En familia. Familia. Esa palabra que usaba como arma cuando le convenía. Se sentaron en mi sala pequeña. Aldara en el sillón principal como si fuera la dueña de la casa. Roberto en la orilla como si temiera ensuciarse con el contacto de mis muebles viejos. Y Sebastián en el suelo, evitando mirarme a los ojos. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. Algo me decía que esta conversación requería que mantuviera mi altura física y emocional. A ver, mamá, vamos a aclarar las cosas. Comenzó Aldara con el tono que usaba para dirigir juntas en su trabajo. Sebastián nos contó que le estás metiendo ideas raras en la cabeza. ¿Ideas raras? ¿Cómo cuáles? Como que no tiene que obedecer a sus papás. Como que puede venir a verte sin nuestro permiso. Como que nosotros lo tratamos mal. Miré a mi nieto, que seguía con la cabeza agachada. Por primera vez en años sentí una furia limpia, cristalina, que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con proteger a alguien que amaba.
Sebastián tiene 18 años, Aldara. Ya no es un niño al que tengas que controlar todo el tiempo. Es mi hijo, y mientras viva en mi casa... Mientras viva en tu casa, ¿qué? ¿No tiene derecho a hablar con su abuela? ¿No puede tener opiniones propias? Roberto se aclaró la garganta, preparándose para hablar con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que las mujeres estábamos siendo demasiado emocionales. Doña Eustolia, nadie dice que Sebastián no pueda visitarla, pero usted debe entender que nosotros somos los padres y tenemos derecho a saber dónde está nuestro hijo. ¿Sebastián? ¿Les dijiste dónde ibas a estar? Mi nieto levantó la cabeza por primera vez. Sí, abue, les dije que venía contigo. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema, intervino Aldara levantando la voz, es que le estás llenando la cabeza de ideas en contra nuestra. Le dijiste que no tiene que aceptar que lo regañemos. Le dije que tiene derecho a que lo respeten. ¿Eso te parece malo? Yo respeto a mi hijo. ¿Regañarlo constantemente es respeto? ¿Controlarlo como si fuera tu empleado es respeto? Aldara se puso de pie de un salto, con las mejillas rojas de indignación. ¿No me vas a decir cómo educar a mi hijo? Tú que criaste una hija que... Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido y flotaban en el aire como veneno. Una hija que qué, Aldara. Dilo. Una hija que qué. El silencio fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Roberto miró al techo, Sebastián al suelo, y Aldara a cualquier lugar que no fueran mis ojos. Nada, mamá. No quise decir nada. No, dilo. Ya empezaste. Una hija que qué. ¿Que no te salió como esperabas? ¿Que te da vergüenza? ¿Que es malagradecida? Mamá, porque si es malagradecida, tienes razón. Crié una hija malagradecida que se avergüenza de la mujer que se mató trabajando para darle todo, que trata a su propia madre como si fuera una empleada molesta, que le esconde el pastel en su cumpleaños como si fuera una niña desobediente. Mi voz se había alzado más de lo que pretendía, pero las palabras salían como agua de una presa rota. Años de humillaciones, de silencios tragados, de dolor guardado, todo saliendo al mismo tiempo. «¡Ya basta!», gritó Aldara. «Siempre la misma cantaleta. El pastel, el cumpleaños. ¡Ya supéralo!». ¿Que lo supere? ¿Superar que me trataste como basura en mi propio cumpleaños? ¿Superar que me hablas como si fuera una anciana senil que no puede decidir qué comer? Roberto se levantó, tratando de mediar. «Creo que todos deberíamos calmarnos». «No». Mi voz salió con una fuerza que no sabía que tenía. «Ya no me voy a calmar. Ya no me voy a quedar callada mientras me tratan como si fuera un estorbo». Me acerqué a la mesita de centro donde tenía mi Biblia y la tomé entre mis manos. ¿Sabes qué dice aquí, Aldara? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero también dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Abrí la Biblia en Efesios capítulo 6. Dice que los hijos deben obedecer a sus padres, sí, pero también dice que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Y tú, mi hija, me has provocado mucha ira con tu desprecio. Yo no te desprecio, ¿no? Entonces, ¿cómo llamas a cambiar mi nombre en tu teléfono de mamá a Eustolia Ramírez? ¿Cómo llamas a pedirme dinero prestado y no devolvérmelo? ¿Cómo llamas a planear vender mi casa sin consultarme? Sebastián levantó la cabeza, sorprendido. ¿Iban a vender la casa de la abue? Eso no es asunto tuyo, le espetó Aldara. ¡Claro que es asunto mío! Es la casa donde nació mi mamá. Es la casa de mi abuelo. Mi nieto se puso de pie, y por primera vez vi en él algo de la fuerza de carácter que había heredado de mi lado de la familia. Mamá, la abuela tiene razón. La tratas mal, y también me tratas mal a mí. Sebastián, no, mamá, ya no me vas a callar. La abuela es la única persona en esta familia que me escucha sin juzgarme, que no me dice todo el tiempo que hago las cosas mal. Roberto se levantó, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Creo que deberíamos irnos. Ya se pusieron muy alterados. No, dije con firmeza. Sebastián se queda si quiere quedarse. Es mayor de edad y puede decidir por sí mismo. No se va a quedar, gritó Aldara. Vámonos, Sebastián. No quiero irme. Las 3 palabras más valientes que había escuchado en años. Mi nieto,
plantándose frente a su madre por primera vez en su vida. ¿Cómo que no quieres irte? No quiero irme, mamá. Quiero quedarme a platicar con mi abuela, sin que me regañes, sin que me digas qué está bien o mal. Solo platicar. Aldara me miró con una mezcla de furia y algo más. ¿Miedo? ¿Pánico de estar perdiendo control? Es tu culpa, me dijo con voz temblorosa. Le estás volviendo en mi contra. No le estoy volviendo en tu contra, Aldara. Le estoy enseñando que merece respeto, igual que yo merezco respeto. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Soy tu madre, la mujer que te parió, que te cuidó cuando estabas enferma, que trabajó día y noche para darte una vida mejor. No soy tu empleada, no soy tu carga, no soy tu problema que resolver. Mamá, si quieres que sigamos siendo familia, va a ser bajo nuevas reglas, con respeto, con cariño, con dignidad. Y si no puedes tratarme así, entonces no me busques. Aldara se quedó ahí parada, temblando de una mezcla de rabia e impotencia que nunca había visto en ella. ¿Me estás corriendo? Te estoy dando a elegir. Respeto o ausencia. Amor o nada. Roberto tomó a Aldara del brazo. Vámonos, Aldara. Ya hablamos después. Sebastián, vámonos. Ahora. Mi nieto me miró, luego a su madre, luego otra vez a mí. Mamá, yo me quedo. Regreso a la casa mañana. Si te quedas, no regreses. Las palabras salieron de la boca de Aldara como proyectiles, y vi cómo mi nieto se encogía como si lo hubieran golpeado físicamente. Aldara, dije con voz calmada pero firme, si corres a tu hijo por querer pasar tiempo con su abuela, vas a perder mucho más que una discusión. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas de frustración, dio media vuelta y salió de mi casa como huracán, seguida por Roberto que murmuró una disculpa antes de cerrar la puerta. Sebastián y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Luego él se acercó y me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Gracias, abue. ¿Por qué me das las gracias, mijo? Por enseñarme que puedo decir que no. Esa noche, mientras mi nieto dormía en el cuarto de visitas que no había usado en años, me arrodillé frente a mi altar y le agradecí a Dios no por haberme dado fuerzas para pelear, sino por haberme dado sabiduría para defender el amor sin perder la fe. Señor Jesús, susurré, ayúdame a amar a mi hija incluso cuando ella no me ama a mí, pero también ayúdame a nunca más olvidar que merezco amor de vuelta. Los 3 meses que siguieron al confronto fueron como vivir en un mundo completamente nuevo, un mundo donde mis decisiones importaban, donde mi tiempo me pertenecía, y donde cada día traía la posibilidad de descubrir algo que había olvidado sobre mí misma. Sebastián regresó a casa de sus padres al día siguiente, como había prometido, pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no era el muchacho silencioso que aceptaba regaños sin defenderse. Ahora tenía una abuela que le había enseñado que el respeto se exige con amor pero con firmeza. Aldara no me habló durante 2 semanas. 2 semanas de silencio que, en lugar de dolerme, me llenaron de una paz que no había sentido en años. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y finalmente me hubiera dado permiso de soltarla. Mi rutina cambió por completo. Los lunes y viernes tenía aqua aeróbicos con Marta y las demás señoras. Los miércoles, bingo en la casa de día del DIF. Los sábados, explorar algún lugar de Ciudad de México que siempre había querido conocer, pero nunca me había dado permiso de visitar. El primer sábado después del confronto, Marta y Conchita me llevaron al Museo de Antropología. Caminamos por esas salas enormes llenas de historia prehispánica. Y por primera vez en mi vida, me sentí conectada con algo más grande que mis problemas familiares. Éramos mujeres mexicanas, descendientes de civilizaciones que habían construido pirámides y creado arte que el mundo entero admiraba. ¿Sabes qué, Eustolia?, me dijo Conchita mientras admirábamos la Piedra del Sol. Nuestras antepasadas eran guerreras. Nosotras también tenemos esa sangre. Tenía razón. Durante años me había visto como una víctima, como alguien que solo podía recibir lo que otros decidieran darme. Pero estaba descubriendo que también tenía el poder de crear mi propia felicidad. El segundo sábado fuimos a Xochimilco. Me subí a una trajinera por primera vez en mi vida, rodeada de flores, mariachis y el agua cristalina de los canales. Rosa,
la exmaestra, trajo su guitarra y cantamos canciones de Pedro Infante y José Alfredo Jiménez hasta quedarnos roncas. «¡Salud por las mujeres que se atreven a empezar de nuevo!», gritó Marta, levantando su michelada. «Por las que descubren que la vida no se acaba a los 60», agregó Conchita. «Por las abuelas rebeldes», dije yo, sorprendiéndome de mi propia valentía. Todas se rieron y brindamos bajo el sol dorado de marzo, mientras los mariachis tocaban La Llorona, y yo me sentía más viva que en décadas. Pero el cambio más profundo no estaba en las actividades, sino en mi relación con Dios. Durante años había orado pidiendo paciencia para soportar el maltrato, fuerzas para aguantar la humillación, resignación para aceptar lo inaceptable. Ahora oraba diferente. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, me arrodillaba frente a mi altar y le agradecía a Jesús por el día anterior, por haberme dado valor para respetarme, por haberme puesto en el camino de mujeres que se habían convertido en mis hermanas, por haberme recordado que su amor por mí no dependía de cuánto sufriera en silencio. Señor Jesús, oraba cada amanecer. Gracias por enseñarme que amarte no significa dejar que me pisoteen. Gracias por recordarme que también soy tu hija y que merezco ser tratada con dignidad. Una tarde de abril, mientras regresaba de mi clase de computación en la Biblioteca Pública de San Ángel, sí, había empezado a aprender a usar Internet a los 69 años. Encontré a Sebastián sentado en los escalones de mi casa. «Hola, abue. ¿Sebastián? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» «En camión. Ya sé manejarme solo por la ciudad». Se veía diferente, más maduro, pero también más triste. «¿Pasa algo, mijo?» «Mi mamá y mi papá se van a divorciar». Las palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Por más problemas que tuviera con Aldara, nunca había deseado que su matrimonio se destruyera. «¿Estás seguro?» «Los escuché peleando anoche. Mi papá dice que mi mamá está imposible desde que peleó contigo, que controla todo, que regaña todo el tiempo, que ya no puede vivir así». Se sentó a mi lado en los escalones, y noté que tenía los ojos rojos de haber llorado. «Mi papá dice que se va a ir a vivir con su hermano un tiempo, para pensar las cosas». «Ay, mijo, lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo raro, abue? Que no estoy tan triste como pensé que estaría. Es como un alivio. Ya no voy a tener que escuchar peleas todo el tiempo». Lo abracé, sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo. Culpable porque tal vez mi confronto había contribuido a esta crisis. Aliviada porque tanto Sebastián como Roberto estarían libres del control tóxico de Aldara. «¿Y tu mamá cómo está?» «Furiosa. Dice que todo es tu culpa. Que desde que empezaste a rebelarte, toda la familia se está desbaratando. ¿Tú qué piensas?» Sebastián se quedó callado un largo rato, mirando las bugambilias que trepaban por la reja de mi casa. «Pienso que mi mamá nunca aprendió a querer sin controlar. Y que tal vez es mejor que todos aprendamos a vivir sin caminar en cáscara de huevo todo el tiempo. La sabiduría de los 18 años. Tan clara, tan directa. ¿Quieres quedarte a cenar? Hice pozole». «¿En serio? Hace años que no comes pozole». «Pues ahora como pozole, mole, tacos al pastor y hasta churros cuando se me antoja. Resulta que mi diabetes se puede controlar con medicina y felicidad». Esa noche, mientras cenábamos pozole rojo con lechuga, orégano y limón, Sebastián me contó sobre sus planes. Había decidido estudiar psicología, inspirado por todo lo que había observado en nuestra familia. «Quiero entender por qué la gente lastima a la gente que ama, abue. Es una carrera noble, mijo. El mundo necesita más personas que entiendan el corazón humano. ¿Tú me apoyas?» «Porque mis papás dicen que es una carrera de pobres, que mejor estudie administración como mi mamá». «Sebastián, tú estudia lo que te haga feliz. La vida es muy corta para desperdiciarla haciendo cosas que no te gustan solo para complacer a otros. Aunque mis papás se enojen, tu felicidad no es negociable, mijo». 2 semanas después, un domingo por la mañana mientras regaba mis plantas después de misa, apareció Aldara en mi puerta. Venía sola, sin Roberto, sin Sebastián. Traía los ojos hinchados y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «¿Puedo pasar?» «Puedes». Se sentó en mi sala, pero esta vez no como la dueña del lugar,
sino como una invitada humilde. Se quedó varios minutos en silencio, mirando las fotografías familiares que yo había vuelto a poner en la mesa de centro. Roberto se fue. Sebastián me contó. Lo siento. ¿En serio lo sientes? Porque según él, todo esto empezó cuando tú decidiste cambiar. La vieja Eustolia se habría disculpado, habría aceptado la culpa, habría consolado a su hija. La nueva Eustolia se quedó callada, esperando a que Aldara dijera lo que realmente venía a decir. Dice que me volví controladora, que trato mal a todo el mundo, que ya no puede vivir conmigo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que tal vez tiene razón, pero no sé cómo cambiar. Por primera vez en años, mi hija me estaba mostrando vulnerabilidad real, no manipulación disfrazada de debilidad. El primer paso es reconocer que hay un problema. Ya lo hiciste. ¿Y el segundo? Pedir perdón a los que lastimaste. Aldara se quedó callada otro largo rato. Luego, sin levantar la vista, susurró. Perdóname, mamá. Perdóname por tratarte como te traté, por esconder el pastel, por hablarte feo, por avergonzarme de ti. Perdóname por ser una hija terrible. Las lágrimas que habían estado esperando durante meses finalmente llegaron. No lágrimas de manipulación o autocompasión, sino lágrimas de arrepentimiento genuino. Me acerqué a ella y la abracé como no la había abrazado desde que era niña. Te perdono, mija. Siempre te voy a perdonar. Porque eres mi hija y te amo. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Porque Jesús me enseñó que el perdón no es para quien te lastimó, es para ti, para que puedas ser libre. ¿Me vas a ayudar? ¿A cambiar? Te voy a acompañar, pero el cambio lo tienes que hacer tú. Esa tarde marcó el verdadero inicio de nuestra sanación. No fue mágica ni inmediata, pero fue real. Aldara empezó a ir a terapia psicológica. Yo empecé a ir con ella algunas veces. No para ser su madre sumisa, sino para ser su madre que la ama lo suficiente como para decirle la verdad. Roberto regresó 3 meses después, pero con condiciones claras. Terapia de pareja, respeto mutuo y una disculpa genuina conmigo de parte de ambos. Y Sebastián decidió estudiar psicología, con el apoyo completo de su abuela rebelde, que había aprendido que amar no significa callar, sino enseñar con el ejemplo que todos merecemos respeto. Como dice mi versículo favorito, el que ahora leo cada noche antes de dormir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo aprender a amarme a mí misma. 6 meses después, un viernes por la tarde de octubre, estoy sentada en mi jardín trasero, que ya no parece el mismo lugar. Las bugambilias que planté han crecido tanto, que forman una cortina de flores fucsia, que me protege de las miradas curiosas de los vecinos. Los geranios que antes regaba con lágrimas de soledad, ahora los riego con agua bendita que traigo de la iglesia cada domingo, porque he aprendido que hasta las plantas merecen ser bendecidas. Mi casita de San Ángel se ha transformado tanto como yo. Las paredes que antes parecían grises de tristeza, ahora están pintadas de un amarillo alegre que elegí yo misma. En la sala, donde antes solo había fotografías de recuerdos dolorosos, ahora hay imágenes de mis nuevas aventuras. La foto en Xochimilco con mis amigas, el diploma de mi curso de computación, y sí, una imagen enmarcada de mi traje de baño azul marino con florecitas blancas. Hoy es viernes, y como todos los viernes, viene Sebastián a comer. Pero ya no viene porque su madre lo obligue o porque se sienta culpable. Viene porque quiere estar aquí, porque su abuela le cocina mole poblano como a él le gusta, y porque en esta casa puede hablar sin ser juzgado. «Abue, ¿ya ves esto?», me dice, mostrándome su boleta de calificaciones de primer semestre de psicología. Puras 9s y 10s. «¡Ay, mijo! ¡Qué orgullo! Tu abuelo Ramiro estaría tan contento. ¿Tú crees que él me habría apoyado con mi carrera? Tu abuelo era un hombre sabio, Sebastián. Él siempre decía que cada persona nace con un don especial, y que el pecado más grande es desperdiciar ese don por complacer a otros. Sebastián sonríe mientras se sirve más mole. A los 19 años ya se ve como un hombre. Pero aquí en mi cocina, comiendo tortillas hechas a mano y platicándome de sus clases, sigue siendo mi nieto consentido. Oye, abue, ¿y mi mamá? ¿Ya te habló? Me habla cada tercer día, como acordamos en terapia. Ni más ni menos. Es cierto,
Aldara y yo hemos establecido límites claros. Ella me llama miércoles, sábados y domingos. Platicamos máximo 30 minutos. No me da consejos médicos que no le pedí. No me critica mi casa. Y definitivamente, no me dice qué puedo o no puedo comer. ¿Y cómo van las cosas entre ustedes? Mejor. Mucho mejor. Tu mamá está aprendiendo que puede amarme sin controlarme. Y yo estoy aprendiendo que puedo amarla sin permitir que me maltrate. El miércoles pasado, Aldara me llamó para contarme que ella y Roberto van a terapia de pareja 2 veces por semana. Roberto regresó a casa, pero con un acuerdo claro. El respeto no es negociable, ni entre esposos ni con los familiares. ¿Sabes qué me dijo tu mamá la semana pasada? Le cuento a Sebastián mientras le sirvo agua de horchata. Me dijo, «Mamá, ahora entiendo por qué te defendiste». Yo nunca había aprendido a poner límites. Entonces no sabía que otros también podían ponerlos. ¿En serio dijo eso? En serio. Y también me pidió perdón otra vez por lo del pastel. Ah, el famoso pastel. Ahora se ha convertido en una especie de chiste familiar, pero un chiste que nos recuerda la importancia de los gestos pequeños que pueden herir o sanar. De hecho, hace 2 semanas, para mi cumpleaños número 70, Aldara llegó a mi casa cargando el pastel más hermoso que he visto en mi vida. 3 pisos, decorado con rosas de betún, y una velita con el número 70 que brillaba como una estrella. Este año nadie esconde el pastel, mamá. Me dijo con lágrimas en los ojos. Este año celebramos que tienes 70 años de ser una mujer fuerte. Aunque tardé mucho en darme cuenta. Comimos pastel hasta empacharnos. Roberto, Sebastián, Aldara y yo. Y por primera vez en años, me sentí como la matriarca que siempre había sido, pero que había olvidado que tenía derecho a ser. Después de que Sebastián se va, porque ahora tiene una vida social propia y queda con sus amigos de la universidad, me siento en mi mecedora nueva. Sí, compré una mecedora nueva. Azul marino, acolchonada, perfecta para mis 70 años. Tomo mi rosario, pero ya no lo uso para pedirle a Dios que me dé paciencia para soportar el maltrato. Ahora lo uso para agradecerle todas las bendiciones que ha puesto en mi camino desde que decidí respetarme a mí misma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada Ave María es un agradecimiento. Por Marta, que me enseñó que a los 74 años todavía se puede hacer ejercicio y tener amigas. Por Rosa, que me mostró que las mujeres de nuestra edad podemos ser divertidas y aventureras. Por Conchita, que me recuerda cada martes en el bingo que nunca es tarde para ganar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Por Doña Esperanza, que me abrió los ojos con su sabiduría de vecina. Por el padre Eliseo, que en lugar de decirme que tenía que aguantar todo por ser buena cristiana, me dijo que Jesús también se defendió cuando fue necesario, que incluso expulsó a los mercaderes del templo cuando pisotearon lo sagrado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y por Sebastián, que me ha enseñado que el amor verdadero entre generaciones no se basa en la obediencia ciega, sino en el respeto mutuo y la comunicación honesta. El domingo pasado fui a misa en la parroquia de San José, como siempre, pero ahora ya no me siento en la última banca tratando de ser invisible. Me siento en la tercera fila, con mi vestido amarillo favorito y mi rosario de perlas que heredé de mi madre, y saludo a toda la gente que antes me daba pena conocer. Después de misa, las señoras me invitaron a desayunar chilaquiles en el restaurante de Doña Carmela. Hablamos de nuestros nietos, de las telenovelas que vemos, de lo caros que están los tomates, y sí, también de lo bonito que es tener una vida propia a nuestra edad. ¿Sabes qué, Eustolia?, me dijo doña Luz mientras nos servían café de olla. Tú eres la prueba de que nunca es tarde para reencontrarse con una misma. Reencontrarme conmigo misma. ¡Qué frase tan hermosa! Durante años pensé que había perdido a la Eustolia de antes, a la mujer que luchaba, que soñaba, que tenía planes propios, pero no la había perdido. Solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar. Este sábado voy a hacer algo que jamás pensé que haría a los 70 años. Me voy de viaje.
Marta, Rosa, Conchita y yo rentamos una camioneta y nos vamos a Oaxaca por una semana. Vamos a visitar los templos coloniales, a comprar textiles zapotecos, a comer mole oaxaqueño y a tomar mezcal. Sí, aunque tenga diabetes, una copita no me va a matar. Aldara al principio se preocupó. Mamá, ¿estás segura? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si se te olvida tomar tus medicinas? Mija, tengo 70 años, no 70 meses. Sé cuidarme sola. Pero, sin peros, Aldara. Tu mamá se va de aventura. Y esa es la diferencia. Ya no pido permiso. Informo. Ya no espero aprobación. Tomo decisiones. Ya no me justifico. Vivo. Anoche, mientras preparaba mi maleta pequeña pero llena de ilusión, encontré en el fondo de mi cómoda una carta que me escribí a mí misma hace 6 meses, justo después del confronto con Aldara. Decía: Eustolia del futuro, espero que cuando leas esto ya no tengas miedo de ser feliz. Espero que ya no pidas perdón por existir. Espero que ya no confundas el amor con el sufrimiento. Espero que recuerdes que Dios te hizo valiosa, no para servir a otros hasta desaparecer, sino para brillar con luz propia. Lloré al leerla, pero fueron lágrimas de alegría, porque esa Eustolia del futuro ya existe. Soy yo. Soy la mujer que come pastel cuando se le antoja, que viaja con amigas, que pone límites sin culpa, que ama sin perderse a sí misma. Esta mañana, mientras regaba mis plantas benditas y escuchaba a los pájaros cantar en mis bugambilias, recibí un mensaje de WhatsApp. Sí, ahora tengo WhatsApp y sé usarlo. Era de Aldara. Mamá, muchas gracias por enseñarme que el amor verdadero incluye el autorrespeto. Te amo. Buen viaje a Oaxaca. Cuídate mucho. Le respondí. Te amo, mija. Y me voy a cuidar, pero también me voy a divertir. Como debe ser. Ahora, mientras el sol de octubre me acaricia la cara y el aroma de mi café de olla se mezcla con el perfume de mis flores, puedo decir con toda certeza que he aprendido la lección más importante de mi vida. Que Dios nos ama tanto que nos dio libre albedrío para elegir cómo queremos ser tratados. Y yo elegí ser tratada con dignidad. A ti que me has escuchado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has permitido que te traten mal en nombre del amor? ¿Cuántas veces has confundido el sacrificio con la autonegación? ¿Cuántas veces has creído que ser buen cristiano significa ser un tapete para que otros se limpien los pies? Comenta abajo y cuéntame. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esto? ¿Cómo los ayudó la fe a encontrar su camino? Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete a este canal, porque tal vez hay alguien más que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que el amor verdadero no duele, y que Dios quiere que seamos felices, no mártires. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.